Reporte 100. La semana pasada organizamos en este espacio mesas de análisis con quienes pensaron en su momento que era importante participar en la consulta de revocación de mandato, con quienes pensaron que no era prudente participar en la consulta de revocación de mandato, con quienes pensaban votar a favor del presidente y con quienes pensaban votar en contra del presidente. Y bueno, justamente los hemos invitado nuevamente para ya analizar el resultado. Esta mañana está con nosotros Natalia Vidales, fundadora y directora de la revista Mujer y Poder. Ella posicionó que votaría en la consulta de revocación de mandato para revocarle el mandato al presidente. Natalia Vidales, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por invitarme. Me da gusto estar de nuevo en el programa. Sí, Ramón Corral Ávila estuvo con nosotros la semana pasada y su posición de la semana pasada fue no participar en este ejercicio de revocación de mandato. Ramón, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Natalia. Buenos días. Buenas, Ramón. Cuauhtémoc, perdón. Cuauhtémoc González. Lo conozco hace rato, Cuauhtémoc. Bueno, ni modo, la edad no falla, 75 años. Muchas gracias por invitarnos. Creo que es importante que todo el mundo dé su opinión, una opinión positiva, sí, claro. Buscando lo mejor para el país. Cuauhtémoc González, académico de la Universidad de Sonora, a favor de participar en la revocación de mandato y a favor de que continuara el presidente. Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos mis colegas aquí, sí. Y también pues a ti y a todo el auditorio un gran saludo. Natalia, tu balance de la jornada de ayer. Pues fíjate, Juan Carlos, no dejo de asombrarme de veras con esta sociedad que tenemos, que en lugar de estar unida, pues se fue dividida esto, ¿no? Como vemos por el resultado, precisamente 15 millones de votos fueron por los que ganó, pues no es para ufanarse. Fueron 90 millones de mexicanos los que deberían de haber salido a votar, ¿no? Entonces como que le queda un tramo grande para poder decir que fue un triunfo. Pero yo creo que en mucho la derrota de los ciudadanos que estábamos por revocarle el mandato al presidente se debió a los partidos políticos, a la sociedad civil sí que hizo esa campaña, a los opositores antivotos, que hicieron esa campaña feroz para que la gente, para inhibir la participación, con miedo, con mentiras, con lo que ya sabemos, ¿no? Pero también los partidos políticos tienen su culpa, porque deberían de haberse unido. ¿Cómo es posible con 20 millones que hubieran votado de personas, ya se hubiera sacado a López Obrador? No quisieron luchar, se dieron por vencidos, no se conforman nada más con que no tuvieron la vinculación. A ver, ¿de qué hubiera servido la vinculación? Para lo mismo que ahorita. O sea, si no hay votos, es para lo mismo que es lo que pasó ahorita. O sea, se queda el presidente, ¿no? Y cada partido político tiene sus millones de militantes, pero todos los líderes les dijeron a sus militantes, y como borreguitos hicieron caso. No voten, porque no conviene, porque eso y porque lo otro. No, Juan Carlos, de veras que qué decepción. Yo ahorita estoy triste, ¿verdad? Y creo, y sobre todo cansada, y yo creo que la sociedad civil en general, los mexicanos, estamos hartos de estar luchando todos los días por este gobierno. No podemos ni trabajar a gusto. Nuestra función de ciudadanos es pues ser productivos, estar tranquilos, en paz. No tenemos nada de eso y vamos a seguir 2 años más. O sea, lo veo de veras, pues un grave error de quienes no asistieron a votar. Triste se siente Natalia Vidales. Me siento triste, Cuauhtémoc González, su balance. Bueno, yo creo que aquí todos debemos de aprender, como bien se mencionaba en intervenciones anteriores, es decir, que tanto la oposición como el grupo que está en el poder, como toda la sociedad civil, tenemos que aprender que en este proceso, pues que es de manera inédita, debemos de buscar cómo mejorarlo, ¿no? Yo creo que en este contexto hay que recordar que el abstencionismo, es decir, lo que se dice la neutralidad, entre comillas, la neutralidad desde el punto de vista de los estudiosos, opera a favor del que tiene mayoría. Y esto es una regla política importante, es decir, que la neutralidad opera a favor del que tiene la mayoría. Y en ese sentido, pues yo esperaría también pues que hagamos los distintos comentarios, pero de principio me parece que fue un buen arranque para la ciudadanía. Sí. Es decir, que tengamos ya el derecho y sobre todo probado en este momento de que podamos decir que se vaya quien no esté cumpliendo. Sí, Ramón Corral, su balance de la jornada de ayer. Bueno, yo quisiera aclarar una cosa, esto no era una elección,
era una consulta, o sea que nadie tenía por qué tener a favor. En la abstención era muy claro que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Y curiosamente, de cada 10 mexicanos, 8 están en contra. Creo que quedó muy claro que el número de votos que ellos esperaban tener no lo tuvieron. Desafortunadamente, el manejo que se le dio previo a la votación, pues hizo que dudáramos mucho de las cosas. En primer lugar, los ataques al INE, y aquí yo quisiera hacer un reconocimiento. INE cumplió cabalmente con su función, puso las 57,000 casillas, excepto 16 que fueron por inseguridad. El conteo rápido fue muy, muy rápido y no dejó ni la menor duda de especulación, no dio tiempo de especular. Y yo sí creo que este ejercicio muy bien estructurado en el futuro pueda servir. Yo no creo que lo que se hizo con el acarreo, con el movimiento de los propios gobernadores, de muchos gobernadores de Morena y el propio presidente promoviendo eso, nos hizo pensar y nos hizo creer que esta cosa, además a mí, y yo sí creo que estuvo manejada y operada para que ellos midieran su capacidad de movilización, y creo que les falló, creo que no estuvieron como ellos esperaban. Sí. Esperemos que en el 24, como lo vimos, nosotros tenemos una gran oportunidad, si nos unimos y si encontramos gentes que de veras convenzan a las gentes, esos 15 millones de gentes que votaron a favor, creo que se pueden venir con nosotros. Pero si no se viene, no le hace. Son mucho más los votos que podríamos tener. Nosotros podríamos conseguir los 30 millones de votos bien unidos y con una buena figura que no representa el pasado, como ya sabemos que es lo que está pasando en el actual gobierno, e inclusive de muchos partidos, no es de políticos, donde ya los partidos están desgastados. Tiene que ser algo diferente. Sí, ¿qué ejercicio de autocrítica? Y me voy por partes. Ahorita se lo preguntaba Jacobo Mendoza, exdirigente de Morena en Sonora. ¿Qué ejercicio de autocrítica haría Morena respecto al uso del avión, de la Guardia Nacional, al uso de recursos públicos para promover la revocación de mandato y todo esto que se documentó? Pero en ese sentido, ¿qué ejercicio de autocrítica tendrá que hacer el INE? Natalia Vidales, ¿usted qué piensa? Sí. Después de esta consulta de revocación de mandato, ¿qué hizo mal el INE y qué ejercicio de autocrítica tiene que hacer el INE, Natalia? Fíjate que siempre hay posibilidades de mejorar las cosas, ¿verdad? Pero yo coincido con Ramón en que el INE estuvo a la altura, hizo una buena labor, excelente, no se dobló y eso fue lo que molestó sobre todo, ¿no? Pero ni siquiera al INE, fíjate, Juan Carlos, lo defendieron. O sea, estos de veras, estos empresarios políticos, académicos, intelectuales que estuvieron dale con el antivoto, eso, ¿qué ganaron? Ni siquiera apoyaron al INE, porque Lorenzo Córdoba lo dijo 1000 veces, repetidamente, vayan a votar, yo voy a votar, y aún así seguían con que no quieren destrozar al INE, que hacemos esto. Entonces, de que hagan ellos su autocrítica, pues yo creo que sí se pueden mejorar las cosas, pero yo como ciudadana considero que sí hizo muy buena labor. Sí, pero algún aspecto donde deba el INE poner lupa, es decir, en un ejercicio de autocrítica, de introspección, lo mejor yo creo, Juan Carlos, que es cuestión no tanto del INE, sino del cambio de leyes. No es posible que estuvieron más de 170 denuncias, y dijo Lorenzo Córdoba que nunca había habido tanta injerencia de parte del gobierno en una elección. Entonces, ahí sí, pero ¿qué puede hacer el INE? Si la ley la tiene, él tiene que cumplir la ley, pues, en todo caso, cambiar las leyes para que sea de inmediato la detención, de inmediato el castigo para quien esté infringiendo. Fue una violación espantosa, pero ya lo sabíamos, y esto sucede en todas las elecciones y todos los partidos lo han hecho. Se pasó de la raya, de plano, ¿verdad? Pero aún así, ya lo sabíamos, pues si queda una sociedad dividida, mi impresión es, Juan Carlos, que queda una sociedad fragmentada, polarizada, enojada y muy dividida. Va a estar muy difícil poder hacer un consenso para llegar al 24, Juan Carlos. Desafortunadamente desaprovecharon la posibilidad. Esa era la oportunidad. Como bien lo dices, Ramón, 30 millones de votos se consigue, pero fácil con los partidos unidos. Pero no quisieron, absurda e incongruentemente. Siento que estoy viviendo una novela de realismo mágico, donde cosas absurdas son tomadas como muy natural. O sea, ¿qué pasa, no?
Sí, a ver, Ramón, ¿qué ejercicio de autocrítica debe hacer la oposición? Tanto la oposición que promovió participar en la consulta de revocación de mandato para sacar al presidente, como la oposición que promovió no participar en este ejercicio de consulta de revocación de mandato. Mi intención es que desde sus posiciones digan qué hicieron mal. Por ejemplo, de Natalia, que apoya al INE, que hizo mal el INE, y en este caso la oposición. ¿Qué ejercicio de autocrítica debe hacer la oposición, Ramón? Mira, yo creo que el trabajo del INE todavía no ha terminado. Acuérdate que todavía está por revisar todas las irregularidades que se hicieron a la vista. Yo pienso que el INE cuando termine es cuando podemos darle una autocrítica. Yo creo que él tiene que reportar todo lo malo que se hizo en el ejercicio de votaciones, de revocación, para que entonces el Tribunal Electoral decida qué hacer. Sí, todavía pero en el caso de la oposición, Ramón, sí. ¿Qué ejercicio de autocrítica queda después de esto? ¿A quién? ¿Al INE? No, a la oposición. ¿Qué es lo que tiene que reflexionar la oposición después de este proceso? Yo creo que hay que reflexionar que todavía no hay un líder en la oposición que realmente nos una a todos. Lo vamos a encontrar. Afortunadamente, ahorita estamos en muy buen tiempo y ya sabemos y ya vimos que no es cierto que son que no lo podemos derrotar. Por supuesto, tenemos una gran capacidad, fíjate muy bien, de cada 10 mexicanos, 8 no votaron por él. Hay que ir por esos 8 de cada 10 que no votaron, y sí tenemos el compromiso, toda la oposición, de trabajar responsablemente para hacer un cambio que verdaderamente favorezca a México. Sí. Hay que buscar cómo unir para conseguir esa cantidad de gentes que no están votando porque no están definidos y no han encontrado por quién votar. Por Andrés Manuel no van a votar, eso sí estoy seguro. Morena y el gobierno, ¿qué ejercicio de autocrítica debe hacer Cuauhtémoc después de este resultado? Pues yo creo que deben de analizar todo lo que ha ocurrido. Yo lo estoy diciendo desde el punto de vista como ciudadano, pero también como ciudadano quiero señalar lo siguiente, que en un proceso revocatorio, el único propósito, me refiero de que prospere, es que se vaya a quien se lo están realizando. Y en este caso no ocurrió. Es decir, el presidente se mantiene independientemente de que el resultado no sea vinculante, pero en la práctica está ocurriendo eso. Entonces yo creo que eso debe de pensarlo muy bien, como está señalando el señor Corral, de una autocrítica de la oposición, que desde la perspectiva nuestra, pues yo la veo muy dispersa, muy desunida, y creo que esto todavía viene a abonar más para mostrarnos que están desunidos, ¿no? Entonces, otra cuestión que también me interesa, por ejemplo, por el parte del INE, que yo creo que se debe de hacer una autocrítica y cómo poder mejorarse, es que una consulta de esta naturaleza, así como lo hacen en Estados Unidos o en otros países, debe de ser concurrente. Es decir, que por ejemplo, si hay una elección presidencial, que ahí se aproveche también, o elecciones intermedias en México, que se aproveche para precisamente buscar la manera de que sin gastar más, los mexicanos podamos decir también, aparte de por quién votamos, en las elecciones intermedias. O sea, emparejar las consultas populares con las elecciones intermedias y con las elecciones de cada 6 años. Entonces, yo creo que en ese sentido todos ganaríamos. Por ejemplo, la oposición, ¿qué es lo que cuestiona? Dice, bueno, se hizo un gasto. Pues sí, pero la democracia también implica inversión. Y yo creo que si nosotros no pensamos en invertirle a la democracia, pues estamos perdidos. Es decir, vamos a andar desunidos y vamos a andar también, sin rumbo, ¿no? Otra cuestión que también quiero señalar es que, aunque dice el señor Corral que no es elección, pero sí quiero señalar algo. En las elecciones intermedias, el abstencionismo anda alrededor del 60 y tantos %. Cuando mucho ha tenido 40 y tantos la participación, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahí hay que tomar en cuenta también que esta ni siquiera fue una elección intermedia, ¿no? Y hay que aclararlo. Es una elección que se está dando en un contexto de vacaciones. Estamos ahorita, de hecho, de vacaciones, ¿no? Entonces, en gran parte de la actividad. Y creo que esos factores no abonan precisamente a una sociedad que pretende impulsar o promover la democracia, ¿no? Sí. Participativa. Ahora, ya finalmente, porque el tiempo se va corriendo, si por la víspera se saca el día, podemos decir que este ejercicio de ayer se puede repetir en el 2024. ¿Y a qué me refiero?
a una oposición que está dividida y a un partido en el gobierno que pues usó todos los recursos a su alcance para tratar de incidir en este proceso, y me refiero pues a la actitud del secretario de Gobernación, a los mítines y esta organización fantasmal. Digo fantasmal porque no ha rendido cuentas de que siga la democracia. ¿Es esto lo que vamos a ver en el 2024? Un partido en el gobierno metiéndose en el proceso, el gobierno, y una oposición que, pues ya lo dijo Ramón, no tiene quien los encabece, Natalia. Sí, fíjate que es que el presidente no tiene el límite. Entonces, en estos 2 años, pues mucho más va a seguir creciendo su autoritarismo. Por supuesto que vamos a ver esto y más, yo creo, en el 24, desafortunadamente. Ahorita que hablas de la oposición, ¿qué veo yo que deben de hacer? Dejar de lado los egos y la búsqueda del poder personal para dedicarse a ver por el bien común. Juan Carlos, no es posible, no quieren dar su brazo a torcer ninguno porque tienen sus propios intereses. Entonces no, mucha de culpa de este fracaso lo tiene la oposición, que se ha dejado contagiar con la amargura y con las denostaciones y ofensas del presidente. De veras, vamos en una franca decadencia en cuestión de participar con argumentos o dar argumentos, no, pleitos y descalificaciones y ofensas entre los mismos que estamos de acuerdo, porque en lo que sí estamos de acuerdo todos es en que hay una inconformidad contra el presidente, por supuesto que sí, pero en esta elección los que ganaron lo que ganó fue el abstencionismo. Sí, es un laboratorio del 2024, Ramón Corral. Sí, es un laboratorio del 2024 y está muy claro, si ahorita los votos no fueron a favor de Andrés Manuel, y si te das cuenta, del 18 al 21 cayó, y otra vez volvió a caer. Si sigue esa tendencia, para el 24 todavía va a estar más débil de lo que ya está. ¿Y para la oposición también es un laboratorio? Para la oposición es una llamada de atención, que no podemos estar divididos, que podemos tener diferentes ideas, la oposición, diferentes pensamientos, pero sí tenemos un pensamiento muy seguro, que el gobierno que está actualmente no debe de seguir porque nos está haciendo mucho daño a México. Y eso es lo que nos va a unir. Y estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo como siempre. Sí, Cuauhtémoc González, ¿es un laboratorio del 2024? Yo creo que sí, y yo creo que el mensaje para mí, que en este caso, por ejemplo, para la oposición, debe de ser preocupante para ellos, porque hay que recordar lo que dicen los estudiosos, los especialistas de la política, que la neutralidad opera a favor o fortalece a quien tiene la mayoría, y en este caso quien tuvo la mayoría fue el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, pues muchas gracias, Ramón. Gracias, esa es una opinión que para mí no es válida, Yo creo que con esto lo único que está pasando es que los que están débiles y los que están muy temerosos, sobre todo el presidente, son ellos, porque ellos no esperaban este resultado, Muy bien, Natalia Vidales, muchas gracias por su participación esta mañana. Natalia, Ramón Corral, gracias. Cuauhtémoc González, muchas gracias. Igualmente, un gran saludo a todo tu auditorio. Gracias, Cuauhtémoc y Natalia, por participación. Sí. Oye, Juan Carlos, yo nada más rapidito, déjame decirte, dices, estimado Ramón, que este gobierno no debe seguir, por supuesto que no debe seguir, pero lo dejaron. La oposición misma lo dejó otros 2 años. Esa es la gran tristeza, esa es la gran frustración que tenemos los mexicanos, que estamos inconformes con este gobierno. Es todo, Juan Carlos, muchas gracias por invitarme a participar. Gracias, Natalia. Como siempre, Natalia Vidales, periodista, fundadora y directora de la revista Mujer y Poder. Ramón Corral, ex candidato a la gubernatura de Sonora, ex senador, ex titular de Conapesca. Ahorita viene el nuevo de Conapesca, a las 8, por cierto. Octavio Almada. Cuauhtémoc González, ex dirigente. Sí, viene aquí también, por cierto, me acordé. Con su escritor y vigilancia, que no leíste el periódico, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Resulta que... Para preguntarle. Bueno, ahorita me lo dice fuera del aire porque me están poniendo aquí ya. Cuauhtémoc González, ex dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Unison, muchas gracias. Igualmente, Juan Carlos. Reporte 100.